Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Nos encontramos ya en un espacio más de la programación del segundo Congreso Internacional de Pensamiento Educativo. En esta oportunidad, en el conversatorio, en el segundo conversatorio, denominado La didáctica en la investigación, docencia y la educación en contexto. En este conversatorio contamos con la participación de los profesores Edgar Lucero y el profesor Carlos Aguilar. Comencemos. En una ocasión, para contextualizar el conversatorio y su sentido, Freud y Einstein se reunieron para discutir sobre la pregunta ¿por qué la guerra? Después de aquella reunión, Freud hizo un comentario sobre la falta de conexión intelectual entre ambos. Él entiende tanto de psicología como yo de física, de modo que hemos tenido una conversación muy agradable. El sentido de un conversatorio es de este conversatorio, es promover la reflexión alrededor de la didáctica como objeto transversal a las funciones de la academia. No pretendemos solucionar el mundo, ni tampoco decir esto es lo que hay que hacer o lo que se debió hacer o lo que está haciendo, sino que queremos visibilizar los matices de la didáctica y sus perspectivas en los procesos de enseñanza-aprendizaje que circulan en la Facultad de Ciencias de la Educación. En el programa encontramos que es necesario dejar preguntas y entender la necesidad de que la didáctica debe ser también un espacio dentro de los congresos y que como las demás disciplinas, todo lo que nosotros hemos observado en nuestro congreso merece ser objeto de reflexión. ¿Cuáles son las reglas de participación de este conversatorio? Ustedes, compañeros, colegas, amigos, participantes de este conversatorio, tienen como obligación, como regla para participar, para acceder a este conversatorio, comentar, compartir, proponer constructivamente dentro y fuera de lo que corresponda a este lugar dentro de la programación. Por eso esperamos leer mucho de sus conversaciones, de sus participaciones en el chat. Es la única regla de participación. Arranquemos identificando, para poderle dar cuerpo a este conversatorio, qué es o cómo se ubica la didáctica en el contexto del Congreso en los programas académicos de la facultad. La didáctica la encontramos en los programas académicos de la facultad de modo transversal, implícito como parte del discurso pedagógico y comunicativo de cada uno de los espacios académicos. Entonces, si hablamos de la didáctica, vemos que didáctica está en estrategias comunicativas, didáctica está en la clase de lengua, didáctica está en la clase de currículo, hay didáctica en todas las clases y en todos los espacios. Es transversal como parte del discurso pedagógico, no solamente de los docentes, sino también de los estudiantes, de los futuros docentes, de los profesores que hacen parte de la formación en una facultad de ciencias de la educación. La didáctica está en los programas académicos de forma transversal, implícita, pero también la encontramos de forma explícita, redactada bajo su definición, bajo su explicación, bajo su perspectiva, como parte de los documentos maestros y como un espacio académico, con su respectivo nombre en pregrado y en posgrado. Así es como, por ejemplo, en el pregrado encontramos ¿m? didáctica de las disciplinas, encontramos en posgrado, en la maestría en docencia, en el doctorado encontramos un espacio, no en todos los espacios se encuentran, no en todos los programas se encuentra de forma explícita y además tiene cada una sus distinciones como referencia a la didáctica desde distintos matices. Hasta aquí, ¿de qué hemos hablado? Hemos hablado acerca de los objetivos de un conversatorio que tiene como o busca promover la reflexión, es lo que buscamos en este conversatorio, promover la reflexión alrededor de la didáctica como objeto transversal. ¿Cuáles son las reglas de participación de este conversatorio que no aplican solamente para quienes tenemos aquí activa nuestra cámara, sino para todos ustedes, apreciados colegas, compañeros, estudiantes, maestrantes, doctorandos de este conversatorio? Comentar, compartir, proponer constructivamente y qué es o cómo se ubica la didáctica en los programas académicos de la facultad. Vemos que de modo transversal, implícito, y de modo explícito como parte de los documentos maestros y como nombres de algunos espacios académicos. En este congreso, ¿qué se ha hablado con relación a la didáctica? Escuchamos en algunas conversaciones que se nota como la existencia de diplomas y certificados sin apropiación de algún conocimiento. Entonces, como que la didáctica debería estar allí un poquito más reforzada.
Escuchamos también algunas voces alrededor del rediseño de las formas de aprender en perspectiva. Entonces recordamos lo que decía el profesor Tenti acerca de la visión tecnocrática de la pedagogía o de algunos elementos que nos obligaban a pensar, bueno, tenemos que rediseñar el tema curricular. Eso también afecta a la didáctica. Vemos también en distintos escenarios, en las ponencias, en los conversatorios, en el conversatorio anterior, en algunas de las conferencias, lo interdisciplinar como ruta para la apropiación. Entonces, por ejemplo, en la conferencia esta mañana, veíamos que una estrategia para poder abordar la escritura era eh, el diálogo entre pares, el diálogo voluntario entre pares. Y también encontramos algunas voces en torno a encontrar la necesidad de, de profundizar en el interés y la motivación por aprender dentro de los profesores y dentro de los estudiantes. También vimos la necesidad de incluir en la mirada un lente sobre la educación rural. Todos estos elementos afectan la visión de la didáctica. Vimos también la pasión, la necesidad de la pasión del docente como una inspiración de futuros, sobre todo cuando hablamos de investigación y con los egresados. Vemos cómo los egresados se expresan alrededor de cómo los docentes, sus profesores, fueron parte de lo que les motivó a continuar o les motivó a regresar o precisamente decir yo soy egresado. Y eso muy seguramente tuvo un fuerte componente de didáctica. Hablamos en esta última charla acerca de lo emocional y lo virtual entre los retos de la educación en contexto. Si vamos a pensar en didáctica, tenemos que tener también en cuenta eso. Y finalmente, la pertinencia del contexto en el diseño didáctico. ¿De qué sirve pensar en mucha didáctica si cuando usted sale al campo o cuando está trabajando en el campo, ya ahí tenemos una percepción? Como si salir al campo no debería aprender de una vez dentro del campo. Tener el contexto en el diseño didáctico. Pensar en aprender o en enseñar de una vez en el contexto. Por eso tan importante el nombre de este congreso o la temática, los 5 escenarios de este congreso, que son educación en contexto. Los participantes entonces de este conversatorio, cerrando estas reglas iniciales, son ustedes, los asistentes activos de este espacio. Si algo tiene esta plataforma es que nos permite ver quiénes están, pero no están. Quienes tienen simplemente abierto Webex y no están como viendo televisión, pero escuchándola únicamente. Entonces, ¿quiénes son participantes de este conversatorio? Todos ustedes, asistentes activos de este espacio. ¿Quiénes van a ser los conversadores? ¿Con quienes nos vamos a encontrar para esta conversación? Ya vemos aquí a mi lado el profesor Edgar Lucero, conocido y experimentado docente dentro de nuestra facultad. Lo hemos escuchado ya en algunos espacios dentro del Congreso y los escuchamos también en muchos escenarios educativos, por su experiencia, por su proceso pedagógico y la invitación que siempre nos hace a dialogar acerca de el inglés, de la didáctica precisamente y la práctica pedagógica. Y el profesor Carlos Aguilar, yo lo llamo, y disculpen aquí la inferencia, lo llamo el profesor Clill, porque él desde su práctica, desde su praxis, desde su discurso pedagógico, nos anima a trabajar en las lenguas desde distintas perspectivas. Muchas gracias a ellos por aquí y por acompañarnos. Y los puntos de fuga para este conversatorio son investigación, docencia y espacios específicos de la cátedra. Entonces ustedes desde el chat pueden ir colocando sus comentarios acerca de cómo ven la didáctica en la investigación, cómo ven la didáctica en la docencia y cómo ven la didáctica o no la ven, y también puede ser presencia por ausencia en algunos espacios específicos de las cátedras. La pregunta, profesor Edgar, profesor Carlos, le daría la palabra primero a profesor Carlos. ¿Cuál es ¿Cuál debería ser el lugar de la didáctica en los procesos de enseñanza-aprendizaje de lenguas? Es una pregunta amplia porque precisamente con ella comenzamos para nuestro conversatorio. Profesor Carlos, profesor Edgar, bienvenidos, muchas gracias. Bueno, de nuevo, buenas tardes a ustedes. Espero todos estén muy bien y bueno, gracias por la invitación al conversatorio. Esta pregunta es una pregunta muy amplia y yo creo que primero tendríamos que preguntarnos un poco por la didáctica, ¿no? Y después sí entrar en la didáctica tal vez de las disciplinas o de las mismas lenguas. Cuando uno lo piensa así, uno no puede evitar hacer, o yo no puedo evitar hacer siempre los acercamientos etimológicos. Siempre me han gustado. Yo creo que como egresado de la facultad, egresados, perdón, de la facultad, yo diría que de la maestría en docencia tal vez ese es uno de los legados que siempre tengo. Me gusta ir a etimologías, e ir un poco más a entender desde fundamentos. Entonces, cuando uno lo piensa, pues sabe que la didáctica se trata de algo perteneciente a la enseñanza, ¿no?
Eh, Cuando yo miraba algo de la etimología, pues sí, tiene que ver con este didasco, que es el yo enseño, ¿no? Y con una persona que se reconoce como agente, un maestro, un didáscalo. Entonces, digamos que la didáctica hablaría eh, de un alguien que tiene un objeto de interés y que lo lleva a pensar esos procedimientos de la enseñanza, ¿no? Desde el reconocimiento, desde eso que implica la enseñanza, pero ese eso a veces puede implicar muchas otras cosas, ¿no? Entonces, eso es como una primera cosa. Una segunda es que uno podría ir como más a las voces de los expertos, ¿no? A las voces de la tradición, al conocimiento acumulado, a lo que se ha sistematizado. Sin embargo, yo me ubicaría allí y ahí ya empieza a hacer un tránsito también en mi trayectoria, más hacia a mi formación en estudios culturales, y dirías que asumiría esto desde una perspectiva reflexiva, una perspectiva más crítica, una perspectiva más situada. Entonces, sí, yo hablaría de que, ok, Comenio pensó la didáctica magna y allí respondió para las condiciones de vida que él vivió en su momento. Eh, entonces, él problematizó el método, el maestro, la escuela, el niño, los manuales. Sin embargo, yo diría, hay que ir un poco más allá de esto, ¿no? Entendernos también nosotros en nuestros tiempos interpelados por eso didáctico o por ese interés por pensar los procedimientos de la enseñanza. Entonces, yo diría que tendríamos que ir con un espíritu que no asuma la naturalización de lo didáctico, que no lo mitifique, ¿sí? Sino que podamos abordar esos asuntos de una forma más contextualizada y con cierta pertinencia, ¿no? Entonces, ahí hablaría, sí, ya un poco más de la didáctica de las lenguas. Y en la didáctica de las lenguas, diría que tenemos que asumir también esa perspectiva de, sí, tenemos que ir a referentes, tenemos que ir a lo que se ha sistematizado, lo que se ha hecho, pero también tenemos que asumirlo de acuerdo a los contextos en los que estamos nosotros a diario eh, viviendo, trabajando, interactuando, construyendo ciertos significados, respondiendo a necesidades particulares. O sea, no nos podemos quedar como que hay unos principios inamovibles de lo didáctico y entonces lo didáctico es algo que se vería en una cátedra necesariamente que apele a lo didáctico, ¿sí? Sino es algo, una postura más transversal, llamémoslo así. Entonces, yo diría que empezaríamos a hablar que más que en la didáctica, o sea, para el aprendizaje y la enseñanza de las lenguas, que tengamos que hablar de que, es decir, solo el método, solo el enfoque, solo la metodología, solo eh, la estrategia, solo la técnica. Uno tiene que hablar también es ok, listo, ¿cómo estamos entendiendo en términos políticos, en términos culturales, incluso en términos económicos y en todo lo que nos aborda como seres sociales, esto que está aconteciendo en la clase? Entonces, lo didáctico deja de ser un poco más acerca del cómo en términos instrumentales y que me den el manual con las recetas eh, y que yo tenga la capacidad de realmente entender lo que está sucediendo en estos tiempos y dar una respuesta si se entiende en términos de la alfabetización de lo didáctico, si algo así se puede llamar, esa alfabetización, pues no es solo el vademecum de lo que ya se ha hecho en la didáctica, ¿no? Sino esa capacidad de entenderme en unos escenarios y en unas trayectorias. Entonces, bueno, ahí creo que me detendría para no alargar un poco más. Gracias, profe. ¿Qué opina al respecto, profe Edgar? ¿O cómo continuamos acá? Gracias, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación inicialmente. Carlos, muchas gracias por compartir este espacio y Jairo por estar liderando este espacio, este conversatorio. Igualmente, también invito a las personas que están en el conversatorio a hacer sus comentarios, preguntas en el chat. Yo estoy totalmente de acuerdo con Carlos en el punto en que dónde está la didáctica, cómo se ve la didáctica, no es exactamente, yo lo he llamado como en el recetario, en uno de los escritos, bueno, en el escrito que pasé para el evento, no es ese conjunto de métodos, de, como bien lo ha dicho Carlos, métodos, enfoques, metodologías, técnicas, actividades, etcétera,
que yo debo seguir y a medida que lo siga, entonces estoy siendo didáctico o estoy haciendo una clase didáctica. Y yo quisiera agregarle a la pregunta como para ampliar más el espectro y darle cabida a lo que voy a decir, es que en lugar de la didáctica en la enseñanza, el aprendizaje de las lenguas, siento que deberíamos como expandir un poco más esos aspectos o esos procesos. Entonces, la didáctica en la enseñanza, en el aprendizaje, en la evaluación, yo estaba tomando apunte de algunos, en la interacción, en la comunicación, en la indagación que va conectada con la investigación, en la misma historia de las lenguas, en la política de lenguas, en los eventos, en las formas de subjetivarse, identificarse como docente. Yo creo que a medida que podamos expandir esto y no dejarlo solamente en aprendizaje y enseñanza, podríamos ver mucho más el lugar de la didáctica en las lenguas, bueno, en la enseñanza, aprendizaje y lo otro que he dicho. Yo creo que todos estos eventos nos llevan a mirar las prácticas que se hacen en en la enseñanza, aprendizaje, evaluación, interacción, comunicación, etcétera, etcétera, que se tiene de las lenguas. Yo creo que el lugar de la didáctica está en todos esos momentos en que vemos la lengua, la vivimos, la compartimos, la usamos con los demás, no solamente pensarla o limitarla solo al salón de clase o al espacio virtual como estamos ahora en este momento, sino que debemos abrir un poco más la visión sobre la didáctica de las lenguas. La didáctica entonces es más una acción. El lugar de la didáctica en todos estos procesos es la acción. Es mirar la acción, es mirar cómo estamos entablando esta relación que hay entre, digamos, en esto de la transposición didáctica, donde hay tres puntos, profesor, contenidos, estudiantes. Yo creo que esa mirada bidimensional tenemos también que transformarla a una mirada más tridimensional, donde esto está en movimiento, no esté estático, pase a través de dimensiones de tiempo, de espacio, de contextos, como bien lo ha dicho el profesor Carlos. Creo que este es un punto muy conectado a las prácticas y estudiar esto, cómo se está dando y desde ahí sí empezar a construir, yo diría, una didáctica, y aquí la voy a unir a mi discurso o a lo que estoy creyendo en los últimos años desde mis estudios y las investigaciones, debemos unirla a qué es lo que hacemos nosotros realmente en esto de la enseñanza, aprendizaje, evaluación, historicidad, políticas, etcétera, etcétera, de las lenguas. Creo mucho en que nosotros tenemos mucho conocimiento al respecto y sobre la enseñanza de las lenguas hemos aprendido unas formas de hacer todo esto, enseñanza, aprendizaje, evaluación, historicidad, interacción, etcétera. Y vale la pena realmente mirarlo, estudiarlo, analizarlo muy bien al detalle, porque estoy seguro que tenemos muchos más métodos, si se pueden llamar de esta manera, enfoques, modelos, estrategias, metodologías, etcétera, de nosotros hacia cómo trabajamos las lenguas en los contextos. Ahí cerraría esa parte de la intervención. Pero entonces estamos entre el recetario y la integración de los métodos. ¿Cómo podríamos hacer eso, Carmen, cuando vemos la educación en contexto? Profe Carlos. Sigo yo, listo. Pues hacerlo carne realmente, y estoy muy en la línea, estamos muy alineados con Edgar diría, en la postura en la que uno lo asume, ¿no? O sea, que lo asume como profesor en un programa de, es decir, de formadores de lenguas también, pero también uno lo asume como ser social político, digámoslo así, ¿no?
O sea, uno no puede negar que también fuera del aula de clase muchas cosas están pasando. Y uno asume unos compromisos pues, también fuera del aula, ¿no? O sea, también lo que uno hace en la interacción diaria, en cómo uno negocia significados y en cómo uno construye acuerdos socialmente. Eso es muy importante. O sea, yo quisiera partir con eso, ¿no? Ahora bien, si lo tenemos que aterrizar un poco más al aula y lo que está sucediendo dentro del aula, ya es otro asunto, ¿no? Y volvemos un poco más a esa didáctica centrada tal vez en aprendizaje y enseñanza, pero si quisiera hacer como ese paréntesis de esto tiene que desbordar la puerta del salón de clase, ¿no? O sea, tiene que implicar unos compromisos que uno asume como un agente dentro de una sociedad, como también verse uno como el resultado de unos procesos de subjetivación incluso. Es decir, uno también es, entre comillas, el resultado de lo que ha sucedido, ¿no? Pero uno también tiene la posibilidad de asumir actitudes con respecto al a cambio social, digámoslo así, con respecto a ciertas injusticias, ciertas eh, eh, situaciones de discriminación que también se podrían dar socialmente, ¿no? Entonces, bueno, esa es como una parte de lo que yo pensaría. Pero si ya vamos a lo otro, también como lo mencionaba Edgar, yo creo que es que hay que pensarlo un poco más allá de la enseñanza y del aprendizaje, porque pues, si no, de pronto nos quedamos pensando eso que yo decía ahorita un poco más, ¿no? Como muy en la línea de lo que yo pues recuerdo cuando uno veía la didáctica magna, ¿no? Entonces estamos pensando todavía el método, estamos pensando el, eh, el material, digámoslo así, estamos pensando el maestro y la escuela, ¿no? Y bueno, y al estudiante. En otras palabras, tal vez que era el que decía Edgar, pero yo creo que uno tiene que empezar a pensar esos procedimientos prácticos de la disciplina, ¿sí? Lo que se supone se debe ser, se debe saber, se debe hacer o debe hacer un sujeto, ¿no? Lo que realmente va a ser la alfabetización, o sea, en estos días, que no es algo estable, no es algo muy dinámico y es algo que de todas formas acarrea implicaciones. Eh, es decir, el conocimiento se va a usar con unas consecuencias, ¿no? Y en unos contextos. Entonces yo creo que es también empezar a ver un poco más allí. Por supuesto, están también asuntos de currículo, de evaluación, están los materiales, uno podría decir si los auténticos, los simulados. Cuando uno habla del currículo también lo habla de distintas escalas, ¿no? Uno hablaría también de las mediaciones, de cómo nos comunicamos, de cómo negociamos esos significados, de cómo nos constituimos. Entonces, o sea, yo creo que es empezar a pensar otros asuntos. Si uno quiere volver un poco al cómo, es listo. Precisamente ya hay bastante sistematización de experiencias que se han hecho, son muy significativas y uno sin necesariamente yo creo que tiene que volver a lo que se ha hecho, o sea, al conocimiento que se ha construido en una comunidad académica. O sea, todos somos parte de esa comunidad, no todos estamos como en la misma línea de trayectoria. Yo creo que Edgar también, que conoce muy bien toda la trayectoria que se da, por ejemplo, con ASOCOPI en la Asociación Colombiana de Profesores de Inglés, hay distintas trayectorias. Cada uno trabaja en dos campos. A veces hay unos campos que se traslapan y otros que incluso sí como que pueden no estar muy acordes, los discursos pueden no ser muy afines. Pero yo creo que eso es una cuestión, empezarse a también reconocer como comunidad y partir de esto. Pero yo lo que diría es, tenemos que hacer investigación, sí, pero tenemos que hacer investigación pertinente y situada. O sea, situada, reconociendo, o sea, yo no soy solo el portador de verdad, por supuesto, pero es que yo también tengo muchos sesgos. Yo sé que cada vez que tengo a mi cargo una clase, le estoy dando con todo lo bueno que yo tengo y todo lo bueno que haya podido hacer, pero también con todo lo malo que pueda hacer y todas las desventajas y todas las carencias, por así decirlo. O sea, eso también está allí. Entonces, pues yo diría, claro, ya tenemos todo un acervo de experiencias, de conocimientos, de fundamentaciones conceptuales. A lo que yo veo es que no tenemos tanto que seguirlas para dejarlas ahí quietas, sino, listo, revisémoslas y miremos cómo esto puede empezar a aterrizarse en unos contextos, pero según unas necesidades muy concretas. Entonces, creo por ahí uno se va acercando más a este asunto, ¿no? O sea, en el aula y fuera del aula, con la investigación, pero que no solo responda a unos procedimientos muy particulares que se estén haciendo, por decir algo, con respecto al uso de una habilidad lingüística dentro del aula, sino también cómo eso que se está haciendo en el aula con respecto a una habilidad lingüística puede tener unas implicaciones socialmente hablando
y son unas decisiones que van a tener un impacto incluso en los imaginarios que tenemos sobre el uso mismo de la lengua. Ejemplo, el inglés que es bien hablado, o sea, lo que llamamos el broken English o el inglés realmente bien hablado, ¿no? Lo que hacemos los profesores no nativos y lo que sí hacen los profesores nativos, por ejemplo. O sea, son muchas cosas que ahí empiezan a surgir y hay que asumir que también cada vez que investigamos o tomamos decisiones en el aula, eso tiene implicaciones que siempre van más allá de lo que sucede solo en el aula, en la enseñanza, en el aprendizaje, en la evaluación, como decía ahorita Edgar. Muchas gracias, profe. Voy a dar la palabra a una de nuestras interlocutoras aquí en el espacio, profesora Mónica. Puede habilitar su micrófono y comentarnos. Ya está. Ok, buenas tardes para todos. Bueno, sí, efectivamente yo los estaba escuchando sobre la intervención relacionada con la didáctica, sobre lo del recetario, sobre efectivamente cómo hacer de las didácticas un ejercicio mucho más contextual. Y pues de hecho fue la intervención que puse en el chat y algo que no podemos pasar por alto es que efectivamente nos encontramos en la era posmétodo, ¿no? Y esa era posmétodo a lo que nos llama es a eh, revisar mucho más de cerca los contextos, las realidades de esos contextos, de las necesidades de nuestros estudiantes, cuáles son esas necesidades situadas de los aprendizajes de lenguas, bien sea lengua materna o bien sea lenguas extranjeras. Y a lo que invita precisamente esta era posmétodo es a que revisemos esas necesidades que el maestro a partir de ese conocimiento acumulado que tiene de teoría, todo ese conocimiento que tiene experiencial, por supuesto, lo ponga en juego eh, con todo eso que es el contexto en el que se encuentra de ejercicio, ¿sí? Y considero que de esa manera la didáctica no podrá considerarse desde ningún punto de vista la utilización o el recetario para llevar al aula y poner en práctica, sino que al contrario se empieza como a diseñar o a llevar a cabo pues, un ejercicio de creación diaria, de creación en el que el día a día irá marcando qué debe hacer, cómo lo debe hacer, para que sus estudiantes efectivamente, con base en sus necesidades, sus realidades, sus contextos, sus mm, conocimientos previos y referentes, por supuesto, puedan alcanzar las metas que se han trazado, ¿no? En lo que es el aprendizaje de las lenguas. Gracias, profe Mónica. El profesor Lorenzo comenta dentro del chat, ¿por qué no empezamos a descubrir lo que él le comentó en todas las didácticas? Profesor Lorenzo, no sé si quisiera compartir con nosotros su participación. Ya le doy acceso. Activando su micrófono. Ya. ¿Ya? ¿Se me oye o no? Sí, señor, claramente. Bueno, muchísimas gracias. Enhorabuena por este tema porque para mí es apasionante. Realmente yo creo que es el tema crucial hoy en la actualización. ¿No se me escucha? Sí. ¿Sí? Diga. Pues yo escucho muy bien. A mí parece que me escuchan. Bueno, pues decía que considero que este tema es crucial en el sentido de que los educadores o los profesores en este momento eh, están buscando la fórmula cómo adaptarse mejor a cada uno de las materias, de las disciplinas y a los educandos. Yo planteo la posibilidad de ver
que todos somos constructores, todo profesor desde la materia que le imparte es el constructor del pensamiento de los alumnos. Por lo tanto, yo creo que la didáctica tendría que desprenderse de una base común de formación del profesorado. Es decir, entiendo que la psicopedagogía que hay antes de cada didáctica es fundamental para que esa formación permita al profesor tener una suficiente cantidad de recursos que constituyan su propia didáctica. Es decir, entiendo que hay una didáctica de la matemática, una didáctica de la informática y una didáctica de las lenguas, pero todas esas didácticas, a mi modo de ver, tienen que tener algo en común, empezando por un paradigma, continuando pues por una serie de planteamientos. El más genérico de todos es que para mí la didáctica tiene que ser dialógica. La palabra fundamental es la que cristaliza el pensamiento y por lo tanto dar la palabra al alumno es fundamental. Pero entiendo que en esa tarea mediadora, ya que en ese sentido yo trabajo bastante más la mediación que cualquier otro planteamiento, aporta una cantidad enorme de recursos, porque esa interacción, justamente cuando uno tiene la visión clara de lo que está queriendo hacer, está descubriendo en la interacción con el alumno elementos de diagnóstico para adaptarse o acomodarse a los distintos estilos cognitivos de los educandos. Y al mismo tiempo, creo que hay una serie de aspectos interesantísimos, como por ejemplo el trabajo de una taxonomía. Es decir, lo que construye la mente y el contenido de cada materia es las actividades mentales que nosotros hacemos con los educandos. De modo que de ahí, de esa pedagogía o de esa psicopedagogía, porque creo que hay elementos cognitivos, constructivistas, interesantísimos, desde la psicología de Piaget, la de Vygotsky, de Feuerstein, de Brunner, etcétera, etcétera, tantos autores que nos permiten disponer de una serie de recursos. Por ejemplo, al mismo tiempo que dialogamos con los alumnos, descubrir las barreras de los aprendizajes de los alumnos. Es decir, estar haciendo un diagnóstico permanente, lo mismo que estar haciendo una evaluación sumativa y constructivista. De modo que yo estaría muy interesado en ver cuáles son los elementos comunes que podemos, en una formación en un centro educativo, por ejemplo, todos enseñan con la lengua, evidentemente, pero todos enseñan al mismo tiempo la construcción del pensamiento y la construcción de los contenidos de cada una de las disciplinas. Ver qué es lo común que tenemos en todas las didácticas, para de esa manera ser todos constructores de esos educandos que tenemos delante. Y por lo tanto hay una riqueza. Yo considero que entre todos estos autores que he citado hay una enorme riqueza entre la taxonomía, entre los niveles de complejidad, niveles cada vez mayor de abstracción, en el insight, el saber descubrir los principios, el razonamiento, etcétera. No me quiero extender, pero decir que entiendo que hay aportes interesantísimos para que el alumno, a partir del modelado de ese profesor, de ese mediador, construya su propio método. A la hora de la verdad, esto es fundamental porque el modelado es lo que tiene que ser el referente fundamental para que el alumno sea autónomo para poder aprender él por su propia cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias, profe, por esto. Entonces tenemos que el primero que tiene que ser didáctico es el profesor, para poderle enseñar al otro cómo ser, cómo incorporar la didáctica a su propia participación. Tenemos una larga participación acá del profesor José María. José María, profesor, le voy a abrir el micrófono para que nos acompañe también con su reflexión. Listo, listo. Gracias, profesor Jairo. No, es que mientras escuchaba a los participantes, en fin, muchas gracias. No sé, a mí, yo tengo como y lo escribí aquí mientras escuchaba, a mí me preocupa mucho cierta ligereza, pero yo lo quiero someter a la discusión de ustedes,
en la manera de considerarlos como, ¿no? Claro, José, ¿aló? ¿Aló? Escuchamos, profe. Dice, yo voy a leer lo que escribí aquí, un parrafito. Pedir recetas es pedir lo imposible. Cambiar las recetas es cambiar el envoltorio, porque a mí me parece que el cambio no puede consistir en un retoque formal, en un cambio de maquillaje. Entonces ahora en vez de utilizar tiza, utilicemos esto, y en vez de utilizar esto, hagamos una videoconferencia. El cambio supone, a mi parecer, un cambio en la comprensión misma de lo que es educar. Educar no es producir cosas, como lo decía de manera interesantísima el profesor Trenti en la primera conferencia inaugural. Si el cambio de métodos, cómo, no está en armonía o respaldado por un cambio de paradigma de comprensión en la educación, caemos en la trampa de las recetas. Pero para cambiar el qué de la educación hay que pasar por los cómo, ¿no? Porque esos cómo entrañan una ideología, comprensiones insuficientes en educación. ¿Qué piensan de esto? Porque me parece que hay una mirada dualista y ligera entre el qué es educar y cómo se educa. Eso era lo que quería subrayar. Gracias. Muchas gracias, profesor. Sí. Que creo que lo veía tomando nota y muy juicioso frente a eso. Bueno, yo valoro mucho, yo estaba apuntando y quiero hacer como unos 3 comentarios para empezar a meternos en camisa de 11 varas con este tema de la didáctica. Yo valoro mucho el aporte del hermano Tebar y me encanta que haya colocado didácticas en plural, porque para mí esto me da una visión de fluidez, de que no es solo una, de que hay bastantes. También valoro la idea del profesor, del contexto, de esa parte dialógica, y yo diría dialógica no solo en términos de lenguaje, de lo que yo puedo hablar con el estudiante, sino dialógica con los contenidos, dialógica con los contextos. Cuando decía que me quería meter en camisa de 11 varas es por esto. Lo que me llama la atención es la pregunta del hermano Tebar. ¿Por qué no empezamos a descubrir lo que hay de común en todas las didácticas? Y entonces yo aquí quisiera como devolver esto y decir, bueno, ¿y para qué? Porque tal vez al descubrir esas partes comunes de las didácticas, lo que logramos es encontrar unos paradigmas y esos paradigmas están ahí. Y ya los tenemos, ya los hemos descubierto, entonces vemos de dónde surgen esos paradigmas, de dónde crean. Los tenemos. ¿Y ahora qué vamos a hacer con esa información? ¿Para qué vamos a utilizar esa información? Y quiero seguirme metiendo en camisa de 11 varas cuando la profesora Mónica nos dice la era del posmétodo. Pues yo quisiera ir un poco más allá del posmétodo. Yo sé desde dónde se plantean esta perspectiva de posmétodo, o sea, más allá de los métodos, lo que vale es el contexto, pero yo diría que estamos más hacia un conocimiento epistemológico, hacia la búsqueda del conocimiento epistemológico situado propio realmente, porque si algo ha tenido la didáctica y ahí es donde lo que me causó un poquito de ruido lo que dijo el hermano Tebar, y encontramos las didácticas y estas maneras de ser, y estas son y ¿qué hacemos con esas? ¿Las seguimos? ¿Las tenemos? ¿Y será que caemos otra vez en lo del recetario? A mí me dio un poquito de, como de ruido eso. Hay un conocimiento, yo iría más por la búsqueda del conocimiento epistemológico situado, propio, contextualizado. Nuevamente reitero, creo que estamos en deuda con nosotros mismos de empezar a estudiarnos cómo ha sido la didáctica desde nosotros y no desde el seguimiento de unas metodologías, métodos que infortunadamente en la mayoría de los casos, en la gran mayoría de los casos es lo que se ve no solo en la docencia, sino también en la investigación. Cuando vemos investigación en acción, ay, no, implemente este método, implemente esta estrategia, siga esto. Y pareciese que es el seguimiento de una serie de pasos y si eso sale, entonces vamos a solucionar un problema. Y ahí entramos en otro dilema y es esa característica que tenemos pensar la didáctica como una solucionadora de problemas, como si siempre hubiera un faltante en el lugar, en el contexto donde estamos, como si siempre estuviera incompleto el lugar que está ahí la didáctica entra a llenar esos espacios.
Para mí esa es la gran deuda. Y obviamente, unos comentarios más arriba, se decía eh, algo de la didáctica influye en las expresiones y los procesos de exclusión. Pues obviamente cuando están todos estos recetarios y mirándolos de esa manera, y aquí poniendo lo que dice el profe Siciliani, el cómo, el qué y el cómo, el qué y el cómo, cuando está esto y solo trabajamos con esa dualidad y no empezamos a inspeccionar, y ese que tenemos, más arriba también el comentario de qué es lo que tenemos, de hacer con lo que tenemos y qué es lo que tenemos y eso que tenemos de dónde viene y eso que tenemos, qué es lo que realmente nos está diciendo de lo que somos y eso que tenemos, cómo lo vamos a poner en práctica y eso que tenemos, qué es realmente lo que tenemos y realmente sí lo tenemos. Porque cuando yo veo trabajos de didáctica que generalmente van hacia implementación de estrategias didácticas o estrategias metacognitivas, estrategias didácticas, lo que yo veo es eso, un seguimiento de pasos y veo el seguimiento de pasos y entonces listo, lo tenemos y ahora sí está bien la didáctica hecha. Para mí, reitero, la deuda está en cuál es realmente nuestro conocimiento en la didáctica de las lenguas. Y si encontramos ese conocimiento, como lo planteaba el hermano Tebar, debemos encontrar eso de las didácticas y ¿para qué? ¿Qué vamos a hacer con eso? Ahí yo quisiera dejar mi intervención y dejar con la camisa de 11 varas metido en la que estoy ahora con esta discusión. Gracias, profe Edgar. Quisiera proponerle, Carlos, que nos comentara cómo lo es de la investigación. ¿Cómo podríamos trabajar? Supondré que esto trabaja en investigación, en claro que también, pero ¿cómo podría manejarse la atención de la didáctica en procesos de investigación? Es decir, procesos de formación de investigadores, pero que tienen que tocar el tema de la didáctica. Bueno, sí, como dijo Edgar, este es el momento de la conversación en el que nos metemos en camisa 11 varas y era lo que yo me refería de que tenemos distintas trayectorias como profesores, ¿no? Incluso los que trabajamos con lenguas y a veces parece que trabajáramos en momentos que se intersectan, que se traslapan, pero como que estamos de acuerdo en unas cosas y no en todo. Entonces, pero no tenemos que estar de acuerdo en todo necesariamente, eso es como el punto, ¿no? O sea, porque sí, yo sí pensaría que yo voy a hablar tres comentarios y me meto de pasada en lo de la investigación a raíz de las intervenciones del chat. Y es que eh, Jairo decía al comienzo que me conoce como el profe Clint, ¿no? Y es chistoso porque siempre le digo a todos, bueno, no, sí, exacto, yo trabajé varios años, he trabajado varios años de mi vida con Clint, cuando era profe de colegio, también a nivel universitario, bueno, distintas cosas. Al comienzo era un poco más, yo diría, metódico, literal en lo que implica hablar de método. Después hice un tránsito un poco más hacia lo postmétodo y lo que involucran los enfoques, diría yo, y las metodologías. Pero yo creo que ahorita, sin abandonar del todo esto, lo que yo insisto mucho cuando trabajamos CLIL, por ejemplo, es algo que creo que puede empezar a ser una pista de cómo se puede entender para la investigación y tratando de, es que no quiero sonar que quiero reconciliar a todos y que todos estemos felices, pero empezamos a hablar un poco y es como que cuando yo trabajaba, yo tuve que trabajar también con profesores de ciencias y tuve que empezar a entender la didáctica de la ciencia. O sea, y para mí eso fue un reto grande. Empezar a entender la didáctica de la ciencia a mí me acercó a algo, es entender que muchos de los principios didácticos de las ciencias, estoy hablando de la biología, de la química y de la física, eh, implicó para mí un diálogo no con mis saberes didácticos muy entendidos desde las lenguas, sino como en las ciencias naturales se entiende la enseñanza, la didáctica de la ciencia, cómo se enseña, hablar realmente con interlocutores. Pues me di cuenta que hablábamos mucho, retomando el asunto psicopedagógico un poco más desde, sí, había muchos principios constructivistas, digámoslo que partiendo de desarrollos, había mucho taxonómico, digámoslo así, pero allí hubo un diálogo interdisciplinar. O sea, la idea no era dejar intacto como que la didáctica del inglés ya está así y la de la ciencia está así, y como enseñamos con contenidos, pues hay que seguir asumiendo como que la del inglés porque es la que lleva la parada ahí. Sino empezamos a entender cosas interesantes sobre la alfabetización científica y era que sí en común uno se preocupa en términos didácticos porque en estudiantes, por ejemplo, de primaria hay un entendimiento básico de cómo funciona el mundo, ¿no?
hay un desarrollo de habilidades para la observación en términos científicos, ¿no? Pero que también nosotros nos ayudaba en términos un poco más sociales a entender lo que estaba sucediendo en el mundo. Y también había como estabilidad de la responsabilidad del conocimiento adquirido para tomar decisiones que tienen consecuencias en el mundo. Entonces, para dar algunos puntos que digo, sí hay puntos comunes. Sin embargo, yo diría que desde allí incluso la intencionalidad no fue irse a generalizar, o sea, no fuese a decir, esta va a ser la didáctica conciliatoria, sino esto era lo que respondía al contexto en el que yo tuve que trabajar con otros profesores. Y seguramente ellos dijeron lo mismo, ¿no? O sea, yo me refiero yo como profesor de inglés, de español y de francés en ese entonces, trabajando en un programa de educación multilingüe, y también unos profesores de didácticas, de disciplinas diferentes. Entonces yo creo que al final lo que tratamos es de hacer una respuesta a ese reto que teníamos en ese contexto inmediato. Entonces tratando de acercarme un poco a lo que creo que decía el hermano Lorenzo, creo que es eso. La investigación, hablando de un poco lo que preguntaba Jairo, yo creo que la investigación tiene que ir orientada a eso, o sea, realmente a mirar qué es lo que se ha dicho, qué es lo que se requiere y qué podemos nosotros aportar. Pero no es simplemente abordar como que primero va A, B, C y D, sino realmente en ese caso involucró un diálogo interdisciplinar genuino, diría yo. O sea, porque tuvimos que salir de nuestras disciplinas para entender cómo podíamos responder a un fenómeno que teníamos enfrente. Sí, que era real. O sea, estamos hablando de la educación de 1.500 estudiantes. Entonces, no era algo tan sencillo. Quería decir algo también, otro asunto, decía la profe Mónica también, yo lo decía ahí, yo pasé también por los métodos y todavía creo que los métodos y los enfoques nos dejan muchas enseñanzas útiles para entender la didáctica ahorita, pero insisto mucho en que sin abandonar todo esto es muy situado, ¿no? O sea, no solo contextualizado como para reivindicar que es necesario aplicarlo en un lugar, sino situado es porque quiénes somos los que estamos allí y en qué condiciones estamos haciéndolo. Es más en ese sentido. Y lo último, había algo interesante que creo que estábamos pasando todos en otro comentario decirle, creo, en el chat que estaba viendo, y era sobre las lenguas de pueblos originarios, palenqueros y raizales. En la investigación yo diría, sería muy interesante hacerlo, porque al menos desde mi experiencia, lo que he visto, también, pues el último año he dedicado algo de tiempo a estudiar también creole, y me he dado cuenta, leyéndolo en clave didáctica, que muchos de los principios bajo los cuales se asume la enseñanza y el aprendizaje, por ejemplo, del creole de San Andrés, se hacen de una perspectiva desde referentes de lenguas con prestigio internacional, es decir, el material muchas veces proviene del inglés y es una traducción calco casi directo. Las maneras en las que se enseña y se espera que también el estudiante responda también son de esta manera. Es decir, que es como unos referentes de lenguas con prestigio internacional y eso tiene unas implicaciones, si uno lo quiere como un imperialismo un poco lingüístico, si uno lo quiere en otros términos como un poco más de cierto terrorismo o rechazo lingüístico como a cosas más propias que se pueden dar desde allí. Ahí yo apoyaría muchísimo investigación que se diera sobre esas didácticas que se pueden dar desde las maneras en las que se transmite o se pasa el conocimiento en los pueblos originarios, también en los raizales, en el archipiélago, o los palenqueros también. Entonces, no sé, o sea, creo que por ahí también van algunas claves de la investigación. Y es que, sí, o sea, yo no sé, yo también soy tomo a veces un poco de distancia cuando hablamos de todo lo de colonial, porque es que lo de colonial tiene unas implicaciones que van hasta las últimas consecuencias, casi si uno lo entendiera en términos muy decoloniales. Entonces, casi que ningún referente me serviría a menos de que sea de la trayectoria de colonial, pero el hecho de reconocerlo ya en sí está hablando de ciertos colonialismos ya. Pero tampoco llegando hasta allá, yo diría, podría pensar a veces en lógicas que a mí me hacen sentir un poco más cómodos, que son las lógicas postcoloniales a veces, y ciertos trabajos que sí abordan lo que sucede en el mundo de verdad que vivimos nosotros, respondiendo a necesidades particulares, pero entendiéndolo también desde las cosmovisiones que tienen o desde los ciertos valores, ciertos principios, tradiciones que se tienen, por ejemplo, en los pueblos originarios o en las experiencias particulares de enseñanza, como la que les contaba de CLIL, que fue algo que me tocó a mí vivir por 7 años al ser profesor de un colegio. Entonces, bueno, ahí creo que la detengo un poco. Gracias, profe Carlos, que algo va quedando
dentro de lo que estamos conversando, porque conversatorio podríamos hasta, hasta que nos dé jueves, pero creería que algo que podemos ir identificando es que existen muchas didácticas, no es una sola didáctica, que no se queda, que no se puede quedar en teorías, en libros de texto, ni siquiera en manuales, y que debemos es resituarla, reubicarla dentro del contexto del diálogo o del momento de apropiación. Cada uno de nosotros tiene una experiencia que nos permite, con una mente abierta, pero también con el rigor de la academia, promover escenarios en los que la didáctica aporte precisamente a nuestra solución de problemas. En ese sentido, la investigación, la propia didáctica o didácticas de las distintas disciplinas que trabajamos son muy importantes. Profe Edgar, le damos la palabra al profesor y vamos a parar. Yo quisiera complementar en la intervención que hace el profe Carlos en relación con la investigación, y es que cuando se hace investigación en didáctica, bueno, inicialmente se me ocurren dos formas de verla. Investigación en didáctica es cómo se dan estas prácticas de enseñanza, aprendizaje, evaluación, interacción, comunicación, etcétera, digámoslo, en el aula. Voy a enfocarme en este momento en el aula, aunque mi visión es no solamente quedarnos en el aula, porque bueno, el aula es un contexto social que trae consigo o a sus espaldas muchos otros eventos sociales. Esa sería la primera, cómo se da. Y la otra es lo que generalmente se ve con la investigación-acción. Entonces, hay investigar en didáctica a veces también la he visto, entendida en que se diseña una implementación pedagógica y luego se hace su trabajo respectivo para ver cuáles son los resultados. Pero sobre todo en el segundo yo encuentro muchas paradojas en los mismos diseños, porque generalmente voy a enfocarme ahora en la didáctica de las lenguas. Se dice, estoy trabajando un enfoque comunicativo en la implementación que voy a hacer. Pero cuando uno va y realmente mira las actividades que se van a trabajar, no son comunicativas de por sí. Siguen otros parámetros estructuralistas, cognitivos funcionalistas. Cuando uno, las otras, en esta va a estar más centrada hacia el estudiante, va a ser un enfoque centrado al estudiante, pero uno va y mira realmente el diseño y el trabajo que hace el profesor, y el enfoque sigue siendo el contenido porque está dictado desde el currículo. Y es lo que yo tengo que decir, es ese contenido. Entonces, ahí hay otra paradoja. Se dice que es estudiante, pero es más hacia el otro. Entonces, yo creo que esto también alimenta al qué es lo que tengo. Un comentario inicial, arriba de los comentarios, me perdonan, creo que lo perdí al comienzo. El profesor que había hecho este comentario lo veo muy valioso, porque este punto de qué es lo que tengo debe ser realmente analizado, digo yo, en la investigación muy a profundidad, y no se debe tomar las cosas como tan a la ligera. Espacios de investigación donde dice esto está sucediendo en este contexto, listo, implementemos. Y aquí, para no quiero entrar en controversia con Carlos, no es mi intención, vamos a implementar CLIP o vamos a implementar aquí las estrategias metacognitivas. Pero entonces, ¿de dónde sale la decisión de usar CLIL o de usar las estrategias metacognitivas? Sale de lo que el profesor cree, lo que la literatura dice sobre eso. Pero realmente el estudio del estudiante, de qué es lo que realmente está haciendo el estudiante, cuál es, y aquí doy un aporte valioso de un libro del profesor, del hermano Tebar, ¿verdad? Me acuerdo en este momento, un libro, me acuerdo la carátula muy bien, de color azul claro, donde pensemos en el estudiante y que realmente lo que el estudiante va a aprender, y cuáles son sus dinámicas, cuál es su contexto, cómo se está construyendo socialmente en el salón de clase, cómo son sus relaciones, cómo ve el aprendizaje, es más, también cómo ve la enseñanza y cómo cree que lo van a evaluar y cómo hace esa interacción, etcétera, etcétera. Yo creo que si realmente hacemos
una mirada más concisa sobre, exacto, el profesor mediador del aprendizaje. Muchas gracias, Jairo. Sí, también lo tengo a mis espaldas, pero me dio pena levantarme y se fue esta búsqueda. Bueno, en ese libro el hermano Tebar hace ese apunte, creo que es uno de los que más me quedó sonando ya hace algunos años también, que tuve la fortuna de estar en una de sus clases. Pero ese es el estudio que tendríamos y que siento nuevamente que está en deuda en la investigación. Creo que ahí cierro mi intervención. Muchas gracias, profesor. Profesor Aldo, ya para cerrar nuestro conversatorio, ¿qué nos quiere comentar? Bueno, primero, pues agradecerle a los profesores, a Carlos y a Edgar por este diálogo y esta discusión que nos pone a todos pues a pensar, que yo creo que esa es como la tarea, ¿no? Me queda a mí una idea y que agradezco porque es como mi conclusión que saco aquí. No existe realmente una fórmula ni una receta para enseñar investigación ni para acompañar procesos investigativos, aun cuando uno elabora incluso un sílabus. Con el profesor Edgar estamos en la tarea de pensarnos las prácticas pedagógicas investigativas en las licenciaturas virtuales y con el profesor Guillermo. Y sabemos los tres que en últimas es como una idea, ¿cierto? Que vamos a llevar con los docentes, pero que van a sufrir transformaciones en el momento en que ya tú entras a trabajar con un grupo, porque cada grupo es cada grupo. Es más, cada estudiante es cada estudiante. Y todos lo vivimos los que hemos tenido pues la dicha y también el reto y el desafío de tratar de acompañar procesos investigativos o de enseñar algunas pautas de investigación. Sabemos que pues la didáctica pues se va construyendo también en la medida en que uno va trabajando con los diferentes grupos. Agradecerles por eso porque parece que estamos como en esa línea. No olvidamos, y me parece también que es una conclusión interesante, no olvidar que en última lo que buscamos es que los chicos aprendan y quieran investigar, ¿cierto? Hoy estábamos en uno de los conversatorios y un chico decía, sabemos que la investigación es difícil, sabemos que es tediosa, sabemos, y yo decía, no, por Dios, no es así, ¿cierto? No es tediosa. Claro, el chico después termina diciendo, pero uno le va encontrando el gusto, ¿cierto? Porque también hay una apuesta del estudiante ahí, y yo creo que esa actitud, dos cosas que trabajan a veces, ¿no? La actitud investigativa y la cultura investigativa, sin importar cuál de las dos se quiera fomentar, ¿cierto? Y sin hacer como la precisión ahí, porque no viene al caso, pero sí ese deseo de que el chico cuando termine su pregrado, o el profesor cuando termine su maestría, o incluso cuando termine su doctorado, haya un deseo por investigar. Y yo creo que una didáctica, sea cual sea, que trabajemos nosotros en términos de investigación, pues debe apuntar a eso, a generar investigadores. Y esos investigadores y esas investigadoras surgen en la medida en que le cojan gusto, que le cojan cariño, afecto y que se vean representados en que investigar es algo chévere, es algo dinámico, es algo que genera también una cantidad de posibilidades personales, profesionales y académicas. Era solo eso, profe Jairo, muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor, muy amable. Pues, profe Carlos, a todos aquellos que nos acompañan en este conversatorio, ese es el objetivo, dejarnos un poquitico picados frente al tema de la necesidad de la didáctica mucho más visible, mucho más contemporánea, sin que sea un término antiguo, a lo que estamos viviendo en la educación en contexto. Cerramos este espacio agradeciendo a todos los participantes, agradeciendo a todos quienes compartieron aquí sus ideas en este conversatorio y abriendo la charla para otros espacios del Congreso y la universidad. Gracias, profesor Carlos, gracias, profesor Edgar, gracias a todos ustedes por acompañarnos. Vamos ahora a proceder